Con las disculpas del caso por la demora imprevista, les decimos, bienvenidos estimados participantes. Les saludamos desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para presentarles una capacitación muy importante para todo el personal de salud. Tenemos como invitado especial al doctor Abimael Fuentes Cabrera, oftalmólogo pediatra que labora en el servicio de oftalmología de nuestra institución. ¿Quién tratará el tema? Conjuntivitis alérgica. Queda con ustedes el doctor Fuentes. Puede empezar, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Me va comentando si se ve mi pantalla o no se ve, por favor. Aún no comparte. ¿Se está viendo? Ya. Sí, ya está la presentación. Muy bien, el tema que nos toca presentar el día de hoy es un tema muy importante y es un motivo frecuente de consulta en el servicio de oftalmología. El tema es conjuntivitis alérgica en niños. A manera de introducción, la alergia es una de las afecciones más frecuentes en nuestra práctica diaria. No viene a ser más que una inflamación de la conjuntiva que raramente se presenta aislada y que a frecuente está a menudo asociada a problemas, otro tipo de alergias como pueden ser el asma o puede ser la dermatitis atópica. Por eso es que algunos prefieren denominarlo enfermedad ocular alérgica, ¿no? A manera de definición, las conjuntivitis alérgicas son un conjunto de enfermedades inflamatorias agudas, recurrentes, de la superficie ocular que pueden afectar no solamente la conjuntiva, sino también los párpados y la córnea de manera diferente. Para recordar un poco, o para hablar del tema de conjuntivitis alérgica, tenemos que hablar de la anatomía de la conjuntiva. La conjuntiva es una membrana mucosa transparente que cubre la superficie interna de los párpados y la superficie del globo ocular. A nivel anatómico, podemos tener tres tipos de conjuntiva, ¿no? La conjuntiva palpebral, la conjuntiva del fondo de saco fornix y la conjuntiva vulvar. Histológicamente, la conjuntiva está compuesta por células epiteliales, su epitelio es no queratinizado, ¿no? En 5 capas de células, tiene células cuboidales basales que evolucionan posteriormente hacia la superficie para posteriormente sufrir un proceso de exfoliación, y dentro del epitelio encontramos las células caliciformes, que son las responsables de la secreción mucoide característica que encontramos en este tipo de afección, que es la conjuntivitis alérgica. Vamos a encontrar en la parte clínica ya, en la parte del examen en lámpara de hendidura, lo que es secreción mucoide, a diferencia de las conjuntivitis bacterianas que se presentan con secreción mucopurulenta, por ejemplo, ¿no? El estroma o sustancia propia, que está compuesta por tejido conectivo laxo muy vascularizado, eso es muy importante, ya que en la conjuntivitis alérgica hay una congestión vascular importante, ¿no? Es por eso que hay lo que es el enrojecimiento ocular. Y el tejido linfoide asociado a conjuntiva, que es fundamental, ya que es el responsable de la respuesta inmunitaria de la superficie ocular. Desde el punto de vista inmunológico, pues la conjuntiva es el tejido más activo de la parte externa del cuerpo, es un sistema inmunológico complejo, que está formado por un tejido altamente vascularizado con abundantes células cebada, o mastocitos, ¿no? Son las células que son las responsables de liberar este factor que es la histamina, que va a actuar sobre distintos receptores para causar las diferentes reacciones a la alergia, ¿no? Dentro de la etiología de la conjuntivitis alérgica, en realidad tenemos varios factores. Pueden ser ácaros del polvo, pueden ser sustancias químicas, como por ejemplo el humo del tabaco, pueden ser incluso preservantes, conservantes. Es de ahí que la recomendación a los padres es evitar el uso o evitar los preservantes en lo posible en los niños, ¿no? Que se encuentran pues en diferentes productos. Y dentro de las causas físicas, pues los lentes de contacto pueden producir unas alergias, que es un tipo específico de alergia que se llama la conjuntivitis papilar gigante, y que es muy importante mencionarlo, ¿no? Dentro de los agentes
etiológico, los fármacos son una causa importante, ¿no? Muchas veces los fármacos van acompañados de sustancias preservantes, como por ejemplo el más conocido, el cloruro de benzalconio, y esta sustancia es muy irritante. Pacientes, si bien es cierto, la patología no es muy frecuente, glaucoma, se usan gotas oftálmicas cuyo preservante es el cloruro de benzalconio, incluso los lubricantes. De ahí que se prefiera usar lubricantes sin preservantes, ¿no? En estos pacientes, ya que su conservante de muchas gotas es el cloruro de benzalconio, que puede producir alergias, para mencionar. En cuanto a su epidemiología, un estudio que determinó la prevalencia de conjuntivitis alérgica infantil en 8 escuelas primarias del cono sur del Perú, la prevalencia de alergia ocular fue de 16.3% en niños en edad escolar entre 6 y 11 años. El 80% de los pacientes conjuntivitis alérgica, lo que les mencionaba, ¿no? Tienen rinitis alérgica, asma o dermatitis atópica. Es muy importante esta asociación, ya que la alergia ocular no se presenta sola. Generalmente está asociada a otros cuadros alérgicos asociados de fondo. Según este estudio internacional de asma y alergia, que se realizó en 10 países en una muestra de 2 millones de niños, los síntomas de conjuntivitis alérgica se presentaron en el 40% de los casos en los niños entre 6 y 7 años, ¿no? En niños latinoamericanos, la conjuntivitis alérgica se asoció pues con asma bronquial en el 71%, con eczema en el 27.6% y coexistieron las tres enfermedades en el 27.6%, ¿no? Dentro de su fisiopatología, sabemos que es una reacción de hipersensibilidad, están involucradas las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 y tipo 4. Aquí vemos cada una de las reacciones de hipersensibilidad que se ven en los cuadros alérgicos, por ejemplo, en la conjuntivitis alérgica estacional, que es la que más vemos, y la perenne también, es una reacción de hipersensibilidad tipo 1. En la queratoconjuntivitis primaveral podemos ver la reacción alérgica tipo 4, ¿no? Y así podemos ir mencionando diferentes reacciones de hipersensibilidad. La histamina es el factor vasoactivo más importante involucrado, ¿no? Es el eje central en la fisiopatología de la reacción alérgica. Esta histamina pues se une a unos receptores en la membrana de los mastocitos que induce la liberación de unos gránulos, ¿no? El alérgeno se une a unos receptores en el mastocito e induce la liberación de unos gránulos de su interior, que es la histamina, y esto va a producir pues diferentes reacciones a nivel de receptores H1 o H2. La reacción alérgica se puede dividir en una fase inmediata o fase clásica, es en la cual se producen los primeros síntomas, como la hiperemia, la quemosis conjuntival, y que puede aparecer entre 5 y 30 minutos después de la exposición al alérgeno. Sabemos que aquí participan mediadores sintetizados de nuevo a partir de la activación del sistema fosfatidilinositol en la membrana del mastocito, y es de corta duración, dura entre 30 y 60 minutos de iniciar la cascada. Y una fase alérgica tardía, que es de mayor gravedad, de mayor duración. Inicialmente pues, aparecen neutrófilos, basófilos y eosinófilos 2 a 8 horas después de la exposición al alérgeno, y que puede durar hasta 24 horas. Se observa en la forma más graves, como sabemos, es dosis dependiente y se correlaciona con la presencia de numerosas células inflamatorias en la lágrima. La Academia Europea de Alergia, Asma e Inmunología clasifica los trastornos de hipersensibilidad de superficie ocular en alergia ocular y hipersensibilidad ocular no alérgica, donde está pues la conjuntivitis papilar gigante, que no es motivo de ahora, ¿no?, del tema. Sin embargo, hay que tenerlo en cuenta que ante un paciente que usa lentes de contacto es muy frecuente este tipo de conjuntivitis. Una blefaritis también irritativa, y la alergia ocular puede ser mediada por inmunoglobulina E o no mediada por inmunoglobulina E, ¿no? Es una clasificación fisiopatológica sobre todo. Una clasificación clínica importante es clasificarlo en una conjuntivitis alérgica intermitente y persistente, ¿no? Intermitente cuando se presenta menos de 4 días a la semana o menor a 4 semanas consecutivas, y la persistente es la que se presenta mayor a 4 días por semana en 4 semanas consecutivas. Y según la cantidad de los síntomas pueden dividirse el cuadro en leve, moderado o grave. Grave cuando ya afecta la visión, cuando interfiere en actividades de la vida diaria. La conjuntivitis alérgica cobra relevante importancia en nuestros pacientes, ya que puede tener un impacto en la calidad de vida, y eso se ha demostrado de acuerdo a diversos estudios, ¿no? Entonces,
Acá tenemos un resumen en la cual nos permite abordar una clasificación clínica inmunopatológica y según la forma de presentación, ¿no? Como vemos a ver, se pueden diferenciar las conjuntivitis alérgicas según su presentación, según su edad, según su mecanismo patogénico, según antecedentes, ¿no? Según si está afectado o no los párpados, según o no está afectado el limbo. Por ejemplo, en la queratoconjuntivitis primaveral es muy frecuente encontrar los nódulos de Trantas, que son acúmulos de eosinófilos a nivel limbar, ¿no? Y que tiene afectación corneal, puede tener afectación corneal importante, ¿no? A diferencia de la conjuntivitis alérgica estacional, que es un cuadro menos severo y que característicamente debemos buscar papilas en el fondo de saco, en la lámpara de hendidura, ¿no? Entonces, este es un cuadro, resumen, que nos permite diferenciar según su tipo de presentación, según la afectación anatómica de los párpados, conjuntiva, limbo, córnea, las conjuntivitis alérgicas. Los síntomas, bueno, en su fase temprana, nosotros sabemos que encontramos lagrimeo, picor, ojo rojo, podemos encontrar también edema palpebral, ¿no? Muchos pacientes vienen con un párpado muy hinchado, entonces que cualquiera podría pensar que es una celulitis preseptal. Sin embargo, indagando en los síntomas, vemos que se puede tratar de una conjuntivitis alérgica aguda, pues, en su fase temprana. En su fase tardía, puede haber, pues, fotofobia, dolor ocular, la legaña, como les mencionaba, hay secreción mucoide, ¿no? A diferencia de las conjuntivitis bacteriana, que es secreción mucopurulenta, puede haber disminución de la visión y puede haber interferencia moderada severa en actividades diarias, según la intensidad de los síntomas. Dentro de los signos, edema palpebral, quemosis conjuntival, que no viene a ser más que edema o hinchazón de la parte conjuntival, hiperemia de la conjuntiva y los clásicos papilas, ¿no? Que sobre todo se ven al evertir el tarso superior y de ser posible, pues, condición de fluoresceína, se ven mucho mejor. El diagnóstico, como sabemos, el diagnóstico es clínico. Niño que viene a la consulta refiriendo, o los padres, los cuidadores refieren que el niño tiene, pues, por picor, básicamente, ¿no? Picor, enrojecimiento, se frota mucho los ojos, entonces, averiguando con antecedentes clínicos propiamente dichos, si tiene el niño asma, si tiene también rinitis, se frota la naricita, entonces ya estamos pensando en un cuadro de alergia. Y si aparte lo revisamos en lámpara de hendidura, nos encontramos con las papilas, el diagnóstico prácticamente ya está dado y es una conjuntivitis alérgica. Pero sí, ¿se pueden hacer test diagnósticos? Sí, se puede hacer tinción de Giemsa para determinar los eosinófilos en conjuntiva. Se pueden hacer pruebas cutáneas. Es muy importante trabajar de la mano con un inmunoalergólogo aquí, ya que ellos hacen, pues, diferentes tests para saber a qué específicamente está siendo alérgico nuestro pacientito, ¿no? Entonces, aquí es otro cuadro también de diagnóstico diferencial acerca de qué tipo de células podemos aislar nosotros en los diferentes tipos de conjuntivitis alérgica o los otros tipos de conjuntivitis que conocemos, sea bacteriana o viral. Se aíslan diferentes tipos de células, ¿no? Dentro del tratamiento, lo primero que debe ser la base es la prevención, ¿no? Siempre les digo a mis pacientes, las alergias no se curan, solo se controlan. Ese es básico porque muchos pacientes, si no les decimos eso, regresan al mes, que su niño sigue con la alergia, le sigue picando los ojos, le sigue fastidiando. Entonces, si no le hemos explicado bien que la alergia no se cura, solo se controla, entonces el paciente va a cambiar incluso de médico, ¿no? Entonces es importante decirles que las alergias no se curan, solo se controlan. Entonces, vamos a modificar acá, en primera línea, los estilos de vida, evitar la exposición a los alérgenos, les decimos que pueden usar compresas frías, evitar el contacto con mascotas, evitar el consumo de sustancias con preservantes, no con colorantes, ¿no? Ese es muy importante aconsejarlos. Y dentro de los mecanismos de los fármacos ya de primera línea, aparte de la parte preventiva, ya les decía, podemos usar antihistamínicos tópicos, juntamente con un estabilizador de membrana de los mastocitos. Podemos usar ya fármacos también de segunda línea, como son los esteroides, máximo 7 días, ¿no? O puede ser hasta 15 días bajo supervisión oftalmológica. Tercera línea, se pueden usar antihistamínicos orales, inmunoterapia alérgeno específica, ¿no? Por eso les decía que hay que trabajar de la mano con un inmunoalergólogo aquí para poder de repente manejar de manera adecuada la alergia, ¿no?
Como medidas generales, entonces, evitar el contacto con los alérgenos, ácaros de polvo, insectos, hongos de plantas, epitelio del perro y del gato, ¿no? Modificación de ambientes, educación. Recuerda que en el niño, su habitación debe ser una habitación bien ventilada, en la cual no pueden haber muchas cosas ahí, porque para facilitar la limpieza, disminuir la humedad, evitar mascotas, no frotarse los ojos. El no frotarse los ojos es muy importante. Yo siempre les digo a mis pacientes que antes de frotarse los ojos es mejor usar compresas frías, porque el frotarse los ojos está está involucrado en la fisiopatogenia de una enfermedad que se llama queratocono. Entonces, antes de iniciar con ese proceso de frotarse los ojos, se aconseja, bueno, usar compresas frías para calmar un poco la picazón, ¿no? Dentro del tratamiento farmacológico, como mencionaba, primera línea, antihistamínicos tópicos, usamos estabilizadores de membrana de mastocitos, como puede ser neoclomil o bromoglicato, que tienen su inicio de acción aproximadamente en 3 a 5 días, o podemos usar los que actúan de manera inmediata, que son los estabilizadores de membrana de mastocitos, que tienen efecto multimodal, como la olopatadina. Nosotros usamos la olopatadina al 0.2%, o también podemos usar la epinastina, ¿no? O el ketotifeno. En la segunda línea de tratamiento, cuando el paciente tiene una superficie ocular muy inflamada, claro que sí, los corticoides pueden ser un buen aliado para el oftalmólogo. Se usan de 1 a 2 semanas. Usamos pues corticoides de acción débil, ¿no? Como la flormetolona o loteprenol, que tienen efectos secundarios menores a los que presenta la dexametasona, la prednisolona, por ejemplo. Pues, sin embargo, también requieren un control de la PIO, ¿no? Una vez que hemos pasado los 10 días de tratamiento, se recomienda controles de la presión intraocular, ya que estos fármacos pueden elevar, si bien es cierto, en menor medida, pueden elevar la presión intraocular. De tercera línea ya estamos ciclosporina, los llamados inhibidores de calcineurina, como son la ciclosporina, el tacrolimus, en conjuntivitis ya un poco más severas. Antihistamínicos orales, yo prácticamente no lo uso en mi práctica, porque dentro de los efectos secundarios de los antihistamínicos es que pueden causar sequedad ocular, ¿no? Y al producir sequedad ocular, el alérgeno se concentra más y, bueno, el círculo vicioso de la alergia puede continuar. Entonces yo uso terapia antihistamínica tópica más lubricantes, un lubricante de contenido no mucoso, sino de contenido acuoso, para de esta manera favorecer el lavado por decir, de la superficie ocular con la lágrima. La inmunoterapia es muy importante, manejado por un alergólogo para casos de alergia ocular perenne. Ellos usan terapia sublingual para estos casos, y menos usada la subcutánea por los efectos adversos que esta presenta. El uso de compresas frías es muy importante, ayuda bastante, por 5 minutos aplicadas sobre los párpados para disminuir la sintomatología. Y preventivamente, luego de controlar el cuadro, se recomienda el uso de lágrimas artificiales, como lo mencionaba, sin preservantes, ¿no? En niños hay que tener especial cuidado, ya que los fármacos vienen, en su presentación, muchos vienen con preservantes, entre ellos el cloruro de benzalconio. Muy bien, ha sido el desarrollo del tema del día de hoy. Muchas gracias. Estoy presto para responder algunas inquietudes que tengo. Bien, doctor, nos han llegado algunas preguntas por WhatsApp. Una de ellas dice: la exposición a gases tipo humo produce en algunas personas lagrimeo, prurito, edema vertebral, enrojecimiento. ¿Cómo se puede considerar estos síntomas? ¿Como una hipersensibilidad o como una conjuntivitis alérgica? Se podría considerar dentro del espectro de la conjuntivitis alérgica, ¿no? El humo del tabaco, por ejemplo, es bien alergénico, entonces se puede considerar como una conjuntivitis alérgica, ¿no? Si el paciente está expuesto. Ya. Claro que hay que indagar antecedentes también, ¿no? Si tiene asma, si tiene rinitis, ¿no? Bien. La pregunta se complementa, dice: si desaparece dentro de las 2 horas, ¿es hipersensibilidad o es conjuntivitis alérgica? Si desaparece dentro de un rango de tiempo, podría ser una reacción de hipersensibilidad, ¿no? Las alergias, como le decía, no se curan, solamente se controlan. Entonces, el niño va a estar, si al no tener contacto con el estímulo desaparece, puede ser que sea un cuadro de hipersensibilidad nada más, ¿no? Bien, doctor. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial entre conjuntivitis estacional y conjuntivitis atópica?
La conjuntivitis atópica se presenta en niños cuyo nombre, la definición de atopía es que es un cuadro general sistémico. Estos niños presentan, además de cuadros de alergia, presentan la rinitis alérgica, asma, dermatitis. Entonces, todo ese cuadro sindrómico es lo que fomentan para desarrollar una conjuntivitis atópica, propiamente dicha. La alérgica estacional, podríamos estar hablando de que se da en un periodo de tiempo, ¿no? A diferencia y no se acompaña de otro tipo de manifestaciones, por así decirlo, sistémicas. ¿El polen causa conjuntivitis alérgica? No le escuché bien la pregunta. El polen causa conjuntivitis alérgica. Claro, por supuesto. Por eso que en épocas de primavera es más frecuente estos cuadros. Bien, doctor. La humedad también, ¿no? Donde puede producir un poco más de la proliferación de ácaros. Entonces, esto puede producir mayor alergia. Por eso que en las épocas de invierno también se acentúan los cuadros alérgicos, ¿no? ¿Se puede usar lentes tipo los de sol como medida preventiva para la conjuntivitis alérgica? No tienen asidero los lentes de sol en conjuntivitis alérgica. Lo que sería es evitar el contacto con el alérgeno como prevención. Los lentes de sol tienen su uso para prevenir, no sé, ¿no? La radiación ultravioleta, pero en conjuntivitis alérgica no. No previene. No. Ya. Bien, doctor, por el momento no tenemos más preguntas. Le agradecemos porque usted siempre está colaborando con nosotros, ha hecho una excelente exposición, ha transmitido sus conocimientos y experiencia que va a ir en bien de la salud ocular de todas las personas, especialmente de nuestros niños. Gracias, doctor. Por favor, sus conclusiones finales. Recordarles que la prevención es la base, pilar, el fundamental en el manejo de estas afecciones en niños. Es así que es importante lo que llamamos el tiempo de silla, sentarse con los padres y conversar del tema, porque muchas veces le restamos importancia a explicarle a los papás el proceso y bueno, ¿no? El papá cree que con las gotas ya el niño se curó, ¿no? Sin embargo, es importante decirles que es importante conversar con ellos acerca del tema preventivo. La prevención es base del tema médico en general, ¿no? Muy bien, doctor. Gracias también a los que se conectaron el día de hoy con nosotros. Les recordamos que este y todos nuestros temas se encuentran colgados en la página web, canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Los esperamos mañana con otro tema muy interesante a la misma hora. Muy buenas tardes a todos.